Antes de las naciones, antes de los reyes, antes de la historia humana, Dios escribió el comienzo de todo. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Antes de que existieran los océanos, antes de que brillara una sola estrella en el inmenso universo, antes de que hubiera montañas, árboles, animales o seres humanos, antes incluso de que el tiempo comenzara a correr, solo existía Dios. No había amaneceres, no había noches, no existían los planetas, ni las galaxias que hoy se extienden por billones de kilómetros en todas las direcciones. Todo era un vacío imposible de imaginar, un abismo silencioso donde no existía la luz ni la oscuridad, porque todavía no había nada que pudiera ser iluminado, ni nada que pudiera proyectar sombra. No había sonido, no había movimiento, no existía la materia, no existía el espacio, nada, absolutamente nada. Y sin embargo, Dios estaba allí, eterno, todopoderoso, sin principio y sin final. Mientras todo lo demás aún no existía, Él permanecía en su gloria infinita. No necesitaba ayuda, no necesitaba compañía, no dependía de nada. Era el Rey Supremo antes de que existiera un reino. El Creador antes de que existiera una creación. Y entonces, llegó el momento que cambiaría para siempre la historia del universo. El instante más importante de toda la existencia. Un momento tan extraordinario que ningún ser humano estuvo allí para presenciarlo. El momento en que Dios decidió crear. No levantó herramientas, no reunió materiales, no construyó con ladrillos ni con piedra, porque cuando Dios crea, simplemente habla. Y su voz posee un poder que ninguna mente humana puede comprender completamente. Su palabra no necesita esfuerzo. Su palabra no necesita preparación. Su palabra transforma la nada en algo, lo imposible en realidad, lo inexistente en existencia. Entonces, en medio de aquel vacío absoluto, resonó la primera orden divina. Una orden que atravesó el silencio eterno. Una orden que cambiaría todo para siempre. Y Dios dijo, sea la luz. En ese instante ocurrió algo indescriptible. Una explosión de poder atravesó la oscuridad infinita. La luz apareció por primera vez. No una pequeña chispa, no una tenue llama, sino una luz majestuosa que rompió las tinieblas que habían cubierto el vacío desde antes del comienzo. La oscuridad retrocedió. El universo recién nacido fue inundado por el resplandor del poder de Dios. Y Dios vio que la luz era buena. Entonces separó la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Así terminó el primer día de la creación, pero aquello era apenas el comienzo. Lo que estaba por venir superaría toda imaginación. La luz brillaba sobre un mundo que todavía estaba incompleto. Todavía no existían continentes, no existían mares, no existían árboles ni animales. El escenario estaba preparado, pero la gran obra apenas comenzaba. Día tras día, Dios continuaría moldeando una creación destinada a reflejar su poder y su gloria. Montañas surgirían donde antes había vacío. Océanos cubrirían vastas extensiones. Estrellas iluminarían los cielos. Criaturas increíbles llenarían las aguas, la tierra y los aires. Y finalmente, llegaría una creación diferente a todas las demás. Una creación hecha con un propósito especial. Una creación diseñada para caminar junto a Dios. Pero aún faltaba tiempo para eso. Por ahora, el universo acababa de despertar. La primera luz brillaba sobre la inmensidad recién creada. Y mientras el resplandor se extendía por el vacío, el plan más grandioso de toda la historia comenzaba a desarrollarse. Un plan que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Entonces llegó el segundo día, y nuevamente la voz del Creador rompió el silencio. La misma voz que había traído la luz a la existencia volvió a resonar con poder absoluto. Dios dijo, haya una expansión en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. Al instante,
algo extraordinario comenzó a suceder. Las enormes masas de agua empezaron a dividirse. Una parte ascendió, otra permaneció abajo. Entre ambas apareció una inmensa extensión, un espacio gigantesco que nunca antes había existido, un espacio preparado para convertirse en el cielo. El segundo día había terminado. Sobre la creación se extendía el inmenso firmamento que Dios había formado al separar las aguas. Ahora existía el cielo, una vasta expansión que se alzaba sobre el mundo recién creado. Pero debajo de aquel cielo todavía no existían continentes, no había playas, no había montañas, no había valles. Ni siquiera una pequeña porción de tierra era visible. Hasta donde alcanzaba la vista solo había aguas. Un océano inmenso cubría toda la superficie del mundo. Sin embargo, Dios seguía desarrollando su plan perfecto. Nada estaba incompleto por accidente. Cada etapa de la creación preparaba el camino para la siguiente. Entonces llegó el tercer día, y nuevamente la voz del Todopoderoso resonó sobre las aguas. Una voz capaz de transformar la realidad misma. Una voz que no necesitaba fuerza ni herramientas. Una voz cuya autoridad era absoluta. Dios habló, y toda la creación escuchó. Entonces Dios dijo: «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca lo seco». En el mismo instante, las inmensas aguas comenzaron a moverse, como si obedecieran a un rey invisible. Corrientes gigantescas se desplazaron por toda la superficie del planeta. Océanos enteros comenzaron a retirarse. Las aguas descendieron hacia los lugares que Dios había determinado para ellas. Y algo extraordinario empezó a emerger. Primero aparecieron enormes extensiones de roca. Después surgieron colinas. Luego comenzaron a levantarse cordilleras gigantescas. Montañas inmensas emergieron desde las profundidades. Valles se abrieron entre ellas. Llanuras comenzaron a extenderse por todas direcciones. La tierra seca apareció por primera vez. El mundo estaba cambiando delante de la mirada del Creador. Donde antes solo existía agua, ahora surgían continentes completos. Gigantescas formaciones rocosas se elevaban hacia el cielo. Picos majestuosos rompían el horizonte. Profundos cañones comenzaban a tomar forma. Las costas delimitaban los lugares donde terminaría la tierra y comenzarían los mares. Todo encontraba su lugar. Todo obedecía el diseño perfecto de Dios. Entonces el Señor llamó tierra a la parte seca y llamó mares a las aguas reunidas. La creación comenzaba a adquirir la forma que conocemos hoy. Por primera vez existían océanos definidos. Por primera vez existían continentes. Por primera vez había lugares preparados para albergar vida. Y Dios vio que era bueno. Pero el tercer día aún no había terminado. Lo más sorprendente estaba por ocurrir. Entonces el Creador volvió a hablar. Y una vez más el universo respondió. Dios dijo: «Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles que den frutos según su especie, y que cada uno tenga semilla en sí mismo». La orden fue pronunciada, y la vida comenzó a despertar. Casi de inmediato, pequeños brotes comenzaron a surgir del suelo. Lo que momentos antes era roca desnuda, empezó a transformarse. Verdes tallos atravesaron la tierra, hierbas cubrieron los campos. Las laderas de las montañas comenzaron a teñirse de vida. La creación parecía respirar por primera vez. Las plantas crecían por todas partes. Los valles se llenaban de vegetación. Las llanuras se convertían en extensos mantos verdes. La superficie del mundo cambiaba ante los ojos del Creador. Y aquello era solo el comienzo. Después aparecieron arbustos, luego árboles jóvenes, y finalmente gigantescos bosques comenzaron a extenderse por la tierra. Árboles enormes levantaban sus ramas hacia el cielo. Sus raíces penetraban profundamente en el suelo. Frutos de toda clase aparecieron en sus ramas. Semillas fueron colocadas dentro de cada planta. Todo preparado para multiplicarse. Todo diseñado para continuar produciendo vida. Nada fue creado al azar. Cada especie tenía un propósito. Cada árbol tenía un lugar. Cada semilla formaba parte del plan divino.
La tarde llegó lentamente sobre aquel mundo recién formado. Las sombras comenzaron a extenderse, y después vino la mañana. Así terminó el tercer día. Entonces llegó el cuarto día, y nuevamente la voz de Dios resonó sobre toda la creación. Entonces Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos, y que separen el día de la noche, que sirvan como señales para las estaciones, los días y los años, y que alumbren sobre la tierra. En aquel instante el firmamento comenzó a transformarse. La inmensa bóveda celestial recibió una nueva gloria, una nueva belleza, una nueva majestuosidad. El universo estaba a punto de encenderse. Lo que hasta entonces había permanecido oculto comenzaría a brillar, y la creación contemplaría una de las obras más impresionantes de Dios. Las profundidades del cosmos, que habían permanecido silenciosas desde el comienzo, empezaron a responder a la voluntad del Creador. Era el inicio de un espectáculo que ningún ser humano podría describir completamente. Primero apareció la gran lumbrera del día. Una inmensa esfera de fuego y energía surgió por mandato divino. Su resplandor atravesó los cielos recién formados. Por primera vez, la creación contempló el sol, majestuoso, poderoso, imponente. Después apareció una segunda lumbrera, más suave, más tranquila, más silenciosa. La luna ascendió en los cielos para gobernar la noche. Su brillo plateado se reflejó sobre los océanos. Las sombras comenzaron a adquirir una belleza serena. Los continentes descansaban bajo aquella luz suave y elegante. La noche ya no sería un reino de oscuridad absoluta. Dios había preparado una compañera para las horas nocturnas. Todo estaba perfectamente equilibrado. Cada elemento ocupaba exactamente el lugar que había sido diseñado para ocupar. La armonía de la creación se hacía cada vez más evidente. Pero la obra de aquel día aún no estaba completa. Entonces ocurrió algo que supera toda imaginación humana. Dios extendió su poder por las profundidades del universo, y aparecieron las estrellas. Miles, millones, miles de millones, incontables luces comenzaron a brillar en la inmensidad del cosmos. Galaxias enteras nacieron por la palabra del Creador. Nebulosas resplandecientes iluminaron regiones lejanas del espacio. Constelaciones comenzaron a dibujar patrones majestuosos sobre los cielos. El universo entero parecía encenderse como una gigantesca corona de luz. La luz del sol iluminaba los continentes durante el día. La luna gobernaba la noche. Las estrellas adornaban el firmamento oscuro. Por primera vez, existían ciclos perfectamente organizados. Días, noches, estaciones, tiempos señalados. La creación funcionaba exactamente como Dios había planeado. Todo estaba en perfecta armonía, todo era hermoso, todo era perfecto, y Dios vio que era bueno. Entonces llegó el quinto día, y una vez más, la poderosa voz de Dios resonó sobre toda la creación. Y cuando Dios habló, la vida comenzó a despertar. Entonces Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes en abundancia, y vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. En aquel instante, los océanos comenzaron a llenarse de movimiento. Las profundidades antes silenciosas cobraron vida. Las aguas comenzaron a agitarse. Algo extraordinario estaba ocurriendo. La creación avanzaba hacia una nueva etapa. En las profundidades de los mares aparecieron las primeras criaturas. Pequeños peces comenzaron a nadar entre las aguas. Bancos enteros se desplazaban en perfecta armonía. Criaturas de todas las formas y tamaños surgían por mandato divino. Algunas eran pequeñas y veloces, otras enormes y majestuosas. Cada especie había sido diseñada con precisión perfecta. Cada criatura reflejaba la creatividad infinita de Dios. Las aguas continuaron llenándose. Gigantescas criaturas marinas aparecieron en los océanos. Seres colosales se movían bajo las olas. Sus enormes cuerpos atravesaban las profundidades. Los mares, que antes habían estado silenciosos, ahora rebosaban vida. Millones de criaturas llenaban cada rincón de los océanos.
desde las aguas poco profundas hasta los lugares más profundos del mundo. La vida florecía por todas partes. Pero Dios no solo había preparado los mares, también había preparado los cielos. Entonces aparecieron las primeras aves. Sus alas se extendieron por primera vez. Miles de aves comenzaron a elevarse hacia el firmamento. Atravesaban los cielos iluminados por el sol. Descendían sobre los océanos. Volvían a elevarse entre las nubes. El cielo comenzó a llenarse de movimiento. Aves de toda clase aparecieron sobre la tierra. Algunas poseían alas enormes, otras eran pequeñas y veloces. Algunas volaban sobre los océanos, otras descansaban en las ramas de los árboles recién creados. Bandadas enteras cruzaban los cielos. El mundo parecía despertar completamente. La creación ya no estaba en silencio. Todo era exactamente como Dios lo había diseñado. La creación reflejaba la perfección de su autor. A medida que avanzaba el día, la creación parecía más viva que nunca. Las aguas brillaban bajo el sol. Grandes criaturas atravesaban los océanos. Bandadas de aves cruzaban los cielos. Cuando llegó la tarde y después la mañana, terminó el quinto día. Entonces llegó el sexto día, el día en que la tierra misma comenzaría a llenarse de vida. Y Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie, animales domésticos, animales salvajes, y todo ser que se arrastra sobre la tierra. En el mismo instante, la superficie del mundo comenzó a transformarse. Los campos cobraron movimiento. Los bosques comenzaron a despertar. Las montañas dejaron de estar vacías. La vida apareció por todas partes. La creación respondió inmediatamente a la voz de Dios. La diversidad de la creación revelaba la creatividad infinita de Dios. En los bosques aparecieron los grandes depredadores. Leones caminaron entre la vegetación. Tigres recorrieron las sombras de la selva. Lobos atravesaron los valles. Osos exploraron las montañas. Incluso las criaturas más pequeñas comenzaron a aparecer. Conejos saltaban entre los campos. Ardillas recorrían los árboles. Pequeños animales exploraban cada rincón de la tierra. La vida llenaba todos los espacios disponibles, desde las montañas más altas hasta los valles más profundos, desde las selvas más densas hasta las praderas más abiertas. Dios contempló todo lo que había creado, los océanos llenos de criaturas, los cielos repletos de aves, la tierra habitada por innumerables animales. Cada especie era única, cada especie era perfecta, cada especie cumplía el propósito para el cual había sido creada. Y Dios vio que era bueno. La creación estaba casi terminada, pero aún faltaba la obra más extraordinaria de todas. El sexto día había llegado a su momento culminante. Los océanos rebosaban de vida. Las aves dominaban los cielos. Los animales recorrían montañas, bosques y praderas. La creación era perfecta, pero Dios aún no había terminado. Entonces pronunció unas palabras que jamás había dicho durante los días anteriores. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquellas palabras anunciaban la obra más extraordinaria de toda la creación. Por primera vez, Dios no simplemente habló para que algo existiera. Se acercó a la tierra que Él mismo había formado. Tomó polvo del suelo y con sus propias manos comenzó a moldear una figura. Cada detalle fue diseñado con perfecta precisión. Sus manos, sus brazos, su rostro, sus ojos. Todo fue formado por el Creador del universo. Entonces Dios se inclinó sobre aquella figura de barro y sopló en su nariz aliento de vida. En ese instante ocurrió el primer milagro de la humanidad. El pecho comenzó a elevarse. Los ojos se abrieron lentamente. El corazón empezó a latir. Por primera vez, un ser humano respiró. Había nacido Adán. Dios
Dios le mostró el mundo que había preparado para él. Los ríos cristalinos, los inmensos bosques, las montañas majestuosas, los océanos interminables y todos los seres vivientes que habitaban la creación. Después le encomendó una misión: gobernar la tierra, cuidar la creación y caminar cada día junto a su Creador. Sin embargo, Dios vio algo que aún faltaba. Entre todos los animales no existía nadie semejante a Adán. No era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces hizo caer sobre él un profundo sueño. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y con infinito cuidado formó a la primera mujer. No fue creada del polvo como Adán, fue formada de él, como un recordatorio de que ambos compartirían la misma dignidad, el mismo valor y el mismo propósito delante de Dios. Cuando Adán despertó y la vio por primera vez, quedó maravillado. Con alegría exclamó: «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Así nació Eva, y con ella nació el primer matrimonio, la primera familia, el comienzo de toda la humanidad. No existía el pecado, no existía la muerte, no existía el sufrimiento. Solo existía una creación perfecta, donde el hombre, la mujer y Dios caminaban juntos en completa armonía. La obra del sexto día había llegado a su culminación. Entonces llegó el séptimo día. Adán y Eva contemplaban el paraíso. Solo existía una relación perfecta entre Dios y la humanidad. Era el mundo tal como siempre había sido pensado. Un mundo sin pecado. Un mundo donde el cielo y la tierra caminaban en perfecta comunión. Pero la historia apenas comenzaba. Muy pronto conoceremos el jardín del Edén con mayor profundidad. Descubriremos dos árboles extraordinarios: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un lugar donde Dios entregaría al ser humano una sola instrucción, una decisión y una elección que cambiaría para siempre el destino de toda la humanidad. Si este recorrido por los 7 días de la creación despertó tu asombro, prepárate para lo que viene. En el próximo capítulo entraremos al corazón del jardín del Edén. Conoceremos cómo era el hogar perfecto que Dios preparó para Adán y Eva. Descubriremos el propósito de los dos árboles y presenciaremos el comienzo de la historia que transformó para siempre a la humanidad. Porque el relato del Génesis no es solo la historia del principio del mundo, es también el comienzo de nuestra propia historia. Nos vemos en el próximo capítulo.